Uno, Raquel. Me dice Raquel dónde te encuentras y cómo te sientes, Raquel. Me siento bien. Y estoy en la reserva. ¿Estás en la reserva? Sí. Muy bien, Raquel. Como siempre, hermanos Luz, todo nuestro saludo para ustedes, nuestros propios hermanos Luz. A cada uno de los hermanos Luz que están en la reserva, Raquel. Sí, todos saludan. Raquel, Sí. vamos a abrir un portal con tu propio mano Luz y le vamos a invitar al paciente Agustín a la reserva. Vamos a empezar por Agustín. Cuando está frente a nosotros me dices. Sí, está con nosotros, se encuentra acá. Bien. ¿Qué es lo que puedes observar en su parte etérea física? ¿Cómo se siente? ¿Qué energías no le pertenecen a Agustín? Dolores, energía en el hombro, la cabeza. Ajá. ¿Qué más observas? Energías. Sí, tiene como parecen como unos auriculares que está puesto en sus oídos, pero es pequeño como la tapa sería de una botella de gaseosa. Así son los auriculares que tiene en el oído. Le han colocado como unos auriculares. Sí, después tiene una línea detrás de la espalda. Todo lo que es su médula espinal hasta su coxis. Y de su coxis a las piernas, planta de los pies. Y lo que es esto duele mucho. Es como si está muy cansado y estresado y todo. Muchas veces ve tan cansador y molesto el tiempo. Muy bien. O sea que hay momentos, como también nos comenta, entra en estados de molestias, pues, ¿no? Sí, correcto. En el pecho tiene dibujado un reloj de tiempo, pero no tiene los indicadores, solo tiene lo que es el minutero y el segundero. ¿Y se mueve ese reloj? ¿Esas agujas? Sí, ¿En qué sentido se mueve? ¿Antihorario o horario como nos manejan a nosotros aquí? es horario, pero Horario. es algo extraño porque se observa como si fuera que está ubicado en un tiempo y espacio que no es de él, pero refleja en él, como si fuera una calcomanía que lo pegaste por tu pecho. Bien. Y bien en el timo donde ubica todo lo que es sus
digamos, control de tensión de lo que es cada organismo tiene su propio defensor de lo que corresponde a nuestro cuerpo, pero el de él es esa parte, tiene esta energía en ese lugar, en su timo. Muy bien. Muy bien, Raquel. ¿Qué hay en la planta de sus pies, palma de sus manos? ¿Hay una...? Sí, son una energía en lámina. Ah, como láminas. Sí. Bien. ¿Y cómo se siente? Pregúntale, Raquel. Cuando te observa, nos ve su parte física etérea. ¿Lo sientes tranquilo? ¿Lo sientes nervioso? ¿Cómo lo observas? Es una emoción encontrada, es como si tuviera más que todo es impaciente y las ganas de querer saber qué es, qué pasó, investigar. Investiga. Pues para eso estamos. Tiene una curiosidad en su interior muy grande, y ese reloj es lo que lo maneja. Mientras más él tiene esa impaciencia, ese reloj se mueve más rápido. ¿Cómo observas ahora que se está moviendo más rápido? Sí. Bien, deténlo, Raquel, ese reloj. Encapsúlalo y queda ahí paralizado. No se mueve para ningún lado esas agujas. Sí, está quieto. ¿Qué sucedió cuando lo has detenido? ¿Hay alguna entidad que se da cuenta? Sí, sabes que lo que está su cuerpo está como dibujado en sería como una pequeña placa que es un chip. Está sostenido como un hilo, todo lo que es hasta su coxis, y de su coxis se abre otro hilo que va hasta la planta de los pies con otro, sería como una forma de chip, y igual el otro. Su cuerpo es como un dibujo de hilo, y las conexiones que tiene en la mano, la cabeza y los pies son pequeños, como chip, pero no, son como placas. Placas. ¿Y cuántos implantes puedes observarle? Con todo esto que observas, placas, chips, desde el cerebro, Raquel, hasta su planta de sus pies. ¿Cuántos le observa que le han colocado? ¿Qué hay colocado en la zona cardíaca, la glándula de la ira? Sí, 70 tiene, 70. ¿Todos son forma de placas, de chips, de estos implantes? Sí, todos son en forma de chip. Implantes. Todo el dispositivo que tiene adentro de su cuerpo es en forma de chip. Son pequeños chips, pequeñitos. 70 chips, ¿cierto? Sí. Bien. Observa al principal de esos chips, de esos 70. ¿Dónde está colocado? En el hipotálamo. Bien. En el hipotálamo, él tiene problema de la memoria. Problemas de memoria. Sí, por un segundo sabe muchas cosas y después se olvida. En el hipotálamo tiene uno el esencial, porque él no tiene que recordar nada de lo que... ¿Conoce su historial de ADN? Sí, su potencialidad él no tiene que obtener nuevamente en esta línea de tiempo. Es como que le borraron la memoria, pero él igual
recordaba. De más pequeño él recordaba mucho más cosas. Cuando estas entidades se le colocaron la intervención en el hipotálamo. Por eso manifiesta el paciente Agustín que se siente que se le infla la cabeza de información que les llega y entra esa ansiedad que quiere saber qué y al final no puede determinar qué es lo que es toda esa información. Sí, correcto. Como en su mundo onírico, muy sutilmente, como siempre, estas entidades, vamos a llamar atacados, pero puede detener esa energía en el mundo onírico, como se están mostrando estas entidades. ¿Observas esos eventos, Raquel? Sí, estoy observando, todo estoy observando. Le hemos pedido permiso para ingresar en su cuerpo, para observar lo que es más que todo toda la visualización que tiene. Y ha dicho que sí. E ingresé por su hipófisis. Bien. Y en la hipófisis voy observando todo lo que son sus... Sí, tiene en el hipotálamo, tiene en una forma de... ya no es un reloj, es como si fueran unos cuadrados. Unos cuadrados y que gira. Ah, gira esos cuadraditos. Sí, gira. Son como los dados. Bien. Cuadrados y giran juntos. Sí, y cada cara de cuadrado tiene diferentes energías, donde a él lo posicionan en diferente, sería tiempo y espacio. Bien. Le pregunta a mi humano luz, ¿qué es esto? ¿Por qué le han puesto esto? Dice que porque él tiene su conexión en otra línea de tiempo. Tiene un doble de él como un gemelo. Conexión en otra línea de tiempo. Y el gemelo está en otra línea de tiempo, entonces. Sí. Bien, Raquel. Sí. Quiero que observes. Sí, él ve el espacio, él ve cuando viaja. Bien, Raquel. Sí. Quiero que observes lo que has podido observar dentro de los conteos silenciosos. Eventos y vamos hacia sus inicios de Agustín. ¿Cómo ha sucedido estos implantes? ¿Quién le ha colocado? Y el paciente ha manifestado, Raquel, como pasa con todo paciente, la primera vez que charlamos con los pacientes, como que ya siente que te conoce, Raquel, como que ya te vio en algún lugar, como que siente una energía de familiaridad, alegría, pues Raquel, ¿no? Sí. Vamos atrás, Raquel, ¿qué es lo que observas? Sí, en ese momento que en el conteo yo observé con unos ojos que estaba durmiendo, después se despierta y va observando a todo. Después es como una cabeza solo. Y que está observando, estaba durmiendo, después abre y observa, busca lo que se encuentra en su entorno. Después parecía como un hombre normal y después se infló. Era gordo, 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 gordo. O inflado como un globo. Y estaba inflado así. Y después se regresaba a su normalidad. Después lo que he visto es como si estuvieran unas... no es un túnel, sino es una cueva. Una cueva. Sí, una cueva donde se oculta. Alguien se oculta ahí. Después de eso vi unas secuencias de... Sería el inicio de vida de él, donde es una ciudad, un pueblo.
Una ciudad. Sí. Bien, vamos a sus inicios, Raquel, y vamos a ir desarrollando todo lo que estás observando. Deja paralizado a estas entidades que ya has detectado también, Raquel. No se pueden mover más aros electromagnéticos a todas estas entidades. Y vamos con Agustín, que nos acompañe. Vamos atrás y me dices dónde te encuentras en esta ciudad. ¿Es en el holograma, en otra línea? Uno de ellos es acá en el holograma. La ciudad. Sí. Es en 1130. 1130. ¿Espacio físico dónde sería en el holograma? Italia. Italia. Bien. ¿Qué sucede en este lugar, en esta ciudad en Italia, en el año 1130? Donde él es una persona grande. Un adulto ya. Y está dentro de un laboratorio. Y maneja mucho lo que es la medicina natural. Y mezcla medicina natural, una mezcla de pócimas que prepara. ¿Cuál es su nombre? Acércate y pregúntale cómo se llama. Como un científico, Sí, médico científico. así es. Giovanni, dice Giovanni. Giovanni. Sí. Giovanni. Giovanni. Bien, continúa Raquel, observa qué sucede con lo que él está haciendo, la preparación y mezclas que observas de medicinas naturales, ¿no? ¿Está solo en ese laboratorio o está con alguien más aquí? ¿Alguien más le acompaña? No, él está solo. Y es solo. No tiene familia. Bien. Y llega una persona con una niña. Es una mujer con una niña y le dice que necesita que lo ayude. Porque no sabe lo que tiene, solo vomita. Ajá. Y vomita mucho. Y cuando vomita mucho se desmaya la pequeña. La pequeña tiene como 3 años. Bien. Y él le dice, ¿y desde cuánto está en ese estado? Desde el día anterior, le dice. ¿Y por qué has tardado tanto en traerla? Es que no pensé que iba a ser tan grave, pero cada vez observo que ya no tiene ni fuerza. Y se preocupa él porque él observa que es algo más grave de lo que está teniendo. Y solo dice que le espere. Entra en su pequeño laboratorio y va buscando las pócimas que tiene preparado. Y observo que saca hierbas de diferentes frascos. Esos frascos van y mezcla él varias pócimas, pero no está seguro. Observo en él que tiene dudas. Y le dice, ya hace tiempo que estaba así, no sé si reaccionará con este medicamento, pero esperemos que sí. Has tardado mucho en traer, es como que se escuda en eso. Ajá. De que ha tardado mucho en traerle. Y dice, bueno, llévate y le dice que haga de diferentes tipos, como de bañarla, sacarla. Le pide que le ponga como unos
sería como unas vendas al borde de acá, por debajo de la costilla. Es como para enfriar, dice, su estómago. Le dice como si tuviera un comienzo de hepatitis. Para enfriar, dice, lo que son las bolsas de sus estómago, coloca esas vendas frías que le manda a hacer. Bien. Después le da la pócima y lleva a la mujer. Y él queda preocupado. Y solo dice que Dios me ayude en esto porque en realidad no sé lo que le he dado. No sé lo que le pasa, vomito, y que mucho tiempo. Y con la cara que traía, no, y está preocupado. ¿Qué pasó cuando dijo que su Dios le ayude? ¿Quién ha llegado? ¿Quién está manejándole a él desde este inicio? Es un reptil. Él tiene un reptil por él. Un reptil. Sí. ¿Ese mismo reptil es el que sigue hasta esta línea 2023? Observa todas esas líneas. Si es la misma entidad que controla a Agustín como su familia. Sí, ese reptil es el mismo, pero después tiene otro. Ahora, en esta línea de tiempo, tiene otra entidad más. No es el reptil solo. O sea, este reptil ya ha hecho convenio con otro entidad, o sea que ya son dos entidades que le manejan por completo a Agustín, como estás observando, bueno. Sí, correcto. La niña se ha empeorado y es como si le dio un estado de coma y está desmayada y no recupera más. Bien. Y le vienen toda su familia al ataque. Le dice que antes que por lo menos vomitaba y ahora no sabe lo que sucede realmente con ello. Le has paralizado con la medicina que le has dado. ¿Qué es lo que me has dado? Le ha hecho mal y le vienen toda la gente del pueblo. Y él se asusta y entra en un estado de depresión y desesperación. Y sale de ahí y por la puerta, es como una puerta trasera que tiene, sale y corre. Síguelo, Raquel. ¿A dónde va? ¿Abandona esta ciudad o a dónde se refugia? ¿O es a ese túnel o cueva donde ves que se esconde alguien? Sí, ahí está. Ahí está escondido. Sí, ahí está escondido. Bien, vamos a ese lugar. ¿Cuánto tiempo se esconde ahí? Avanza en la línea de tiempo, Raquel. Ahí está molesto. Sí, estamos adentro de la cueva y él está molesto. Y está haciendo un ritual. Está haciendo un ritual donde dice, le hubiese entregado al demonio mi alma a no tener que, para que todo me salga mejor. No me ha servido de nada estar con mi Dios, dice. O sea que la idea... Cuando dijo eso, abrió un portal al encender, hizo un dibujo en la tierra. Ahora sé por qué tiene ese dibujo en el pecho. Porque él hizo un dibujo de círculo y hizo un palito largo así, uno corto. De ahí viene ese reloj que le observas a Agustín en esta línea 2023. Sí. Ese pacto que ha habido ancestral. Y ahí apareció el demonio. Y el demonio es un dragón. ¿Una cabeza? Sí, de una sola cabeza. Y después sus soldaditos son gárgolas. Son las gárgolas en forma de perro. Perro que tienen también ala y como cuello de pájaro. Raquel. Sí. El paciente Agustín ya nos ha ido narrando sus mundos oníricos. Él fue
atacado, vamos a llamar el mundo onírico, por unos perros con cuellos largos que parecen osos hormigueros largos, y él corrió de eso. ¿Son estas mismas entidades? Sí, son los mismos. Que él los ve como si fueran pues perros, ¿no? Sí. Muy bien, es la misma entidad que vienen hasta esta línea, ¿no? 2023. Así es. ¿Y qué pasa con ese reptil cuando viene este dragón? El dragón ya tiene otra jerarquía, más alto que el reptil. Sí, correcto. Y ¿Lo elimina el reptil? no lo elimina, él le da a elegir. El dragón. El dragón le da a elegir, le dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Me ha elegido a mí, le dice, y se pone y se ríe. Claro, por llamar al demonio, o sea, ya no al dios que es el reptil, sino el demonio, ¿no? Claro, y le dice, se hará lo que tú digas, yo no me opondré, dice. El reptil. Pero tampoco quiero perder, dice el reptil. Pero sí está molesto. No acepta del todo lo que el dragón le dice. No. Esas son las dos entidades que vienen hasta esta línea. Sí, correcto. Bien. Dame el nombre del reptil, Raquel, letra por letra. ¿Cómo se llama? Después me dices del dragón. De este reptil científico también, ¿no? Sí. NHOUW GSA. Reptil científico. ¿Cómo se llama el dragón? OUK JL UIT. ¿Cuántas cabezas tiene ese dragón? Dragón demonio. Sí, tiene 3 cabezas, pero no son los mismos, son como de diferente especie, como hibridaciones. ¿Son holográficas? Sí, pero no son del mismo, es como híbrido, no es el mismo dragón. Ah, es un híbrido. Sí. Bien. ¿Qué sucede, Raquel? Continúas observando cuando ya está ese pacto que ha realizado Giovanni. Llega este dragón demonio y ¿qué es lo que le va colocando? Aquí es donde le colocan estos 70 implantes. Sí. Y ahí le viene en la memoria lo que él tendría que haber dado desde un inicio, otro tipo de raíz. Y después se olvida otra vez. Se olvida lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que él ya viene con un dispositivo que él no tiene que recordar nada. Porque no les conviene a las personas que se encuentran en su entorno. Más que todo para lo que él suele visualizar con corrección. Y lo que es su misma frecuencia de voz, y al tocarle a las personas, él ya tendría que haberle sanado, porque conecta con su ser luz todo el tiempo conecta con su ser luz. Sí, Raquel. Y lo que realizan estas entidades al ponerle esos dispositivos, no saber qué es lo que tiene que hacer hoy, como decir qué es lo que tengo que hacer hoy, y piensa, cierto, tengo que hacer esto. Pero mucho tiempo se olvida. O de repente ya ni se acuerda lo que tenía que realizar. Al tener ese contacto continuamente, él mismo se ha sorprendido también en otro mundo de sueños oníricos, donde sueña que algo le está sucediendo y él llama y coloca un aro de luz
muy asustado y la esposa lo despierta, ¿no? Pidiéndole auxilio a la Sí, esposa. él le realizó eso a las gárgolas, a los perros. Sin conocer lo que es un aro electromagnético, lo que es un aro de luz, tiene esa información, ¿no? Sí, en realidad él no sabía pero al tener la noción y digamos ya la información que está trayendo de la parte física, la parte etérea, ya tiene esa capacidad de paralizarlo porque le ha paralizado y lo ha juntado a los tres. Eso es lo que ha soñado a estos perros con forma de cuellos de osos hormigueros, como los ve, lo ha paralizado. Sí. Los tiene paralizados entonces. Sí, correcto. Pero se ha levantado muy asustado, Sí, porque dentro sudoroso de la gran cantidad del que sí, susto. mucho miedo, Mucho miedo. mucha secuencia de miedo que le ha hecho sudar pero de igual manera él sacó muy adentro de él esa fuerza y esa capacidad de paralizarlo y ponerle aros electromagnéticos, donde él ha logrado observar con exactitud, igual que la otra mujer que le llamaba y le decía que era el elegido por Lucifer. Directamente le dice Lucifer, ¿no? Sí. Que sería este dragón camuflado. Sí, correcto. Pero él menciona tiene esa potencialidad dentro del mundo onírico de decirle que no acepta estar con esta mujer, se aleja y le dice que Lucifer no existe más y lo llamó a Acción de Alfa. ¿Qué pasó en ese evento, Raquel? Sí. Y se alejó esta mujer que es una entidad, por Raquel, sí, ¿no? porque cuando él le nombró a Acción de Alfa se hizo presente delante de él. Ha retrocedido sentida, pero muy lejos. Sí. Extraordinario. Porque él no logró observarle, pero sí se hizo presente Acción de Alfa. Muy bien. Qué maravilloso. Exacto, es extraordinario, Raquel. Sí. Que realmente, como siempre, lo decimos y lo comentas dentro de la hipnosis, Raquel. Cada de nosotros como seres humanos somos una enciclopedia gigante de cada reencarnación, cada manipulación de estas entidades. Y en este caso de Agustín, le borraron la memoria para que no haya esa gran conexión, pero lleva esa gran energía en sus cadenas de ADN que es imposible por estas bestias. Y esto es lo que le vienen haciendo, Raquel, reencarnándolo hasta esta línea, y por supuesto siguen con esos dispositivos para seguir bloqueándole. No lo han podido hacer. Sí, así es. Bien. Siguen con esos dispositivos en querer bloquearlo a él, pero él ya está despierto. Y sin que le saquemos todos los dispositivos, él ya está haciendo la conexión con su mano luz y con los humanos luz. Pregúntale a tu mano luz dónde se encuentra su mano luz de Agustín, su esposa y sus 2 hijos. Ellos están libres, están en la 5ª dimensión, reserva, o los tienen atrapados estas 2 entidades. Lo tienen atrapado estas 2 entidades y el demonio no solamente le tiene a él, sino también a sus hermanos y a sus padres. Atrapados. Sí, porque se encuentra en la iglesia donde ellos concurren todo el tiempo. Raquel, me llama la atención esta otra línea paralela de Agustín, de un gemelo, ¿no? Sí. ¿Qué ha sucedido ahí, Raquel? Le tiene en otro planeta. Lo que es sería una divisoria que tenía que él nacer como gemelo en el vientre de su madre, pero le dividieron en tiempo y espacio.
que está en otro planeta. O sea que están utilizándolo en otra línea de tiempo, su gran energía y capacidad de su energía de su parte etéreo humano luz. Así es. ¿Quién ha hecho todo eso, Raquel? ¿El demonio dragón o este reptil científico? El reptil científico. Bien, Raquel. ¿Algo más que nos quieras comentar, Raquel, que hayas observado en tu mundo onírico, en tu mundo su mundo de onírico de Agustín? Sí, que este demonio también, el dragón, el demonio también pertenece a lo que es la línea mayas, a donde hacían muchos rituales estas personas. Y por consiguiente estuvo Agustín también en esa línea. Sí, porque uno de sus niños trae la línea ancestral de los mayas. ¿Cuál de los niños es el varón o la nena? El varón. El varón. Él trae esa línea ancestral de los mayas. Sí, y él logra observar el demonio y le asusta. Por eso, como manifiesta también Agustín, entra en pánico y llora y mira hacia las paredes o mira hacia la puerta. Es porque le puede ver a este demonio en la vivienda. Sí, correcto. Muy bien. Raquel, vamos dentro de todas sus líneas de Agustín, que nos pregunta en qué momento y en qué línea ha habido un contacto con su esposa. ¿Cuál de las líneas han venido ellos juntos o no? ¿O son en estas líneas ya actuales que estamos de esta familia de Agustín? Sí, tienen una línea de vida de 1800, ¿En qué lugar, Raquel? acá en la Argentina. ¿Qué eran en esas líneas ambos? ¿Eran como están actual, como esposos? No, no eran esposos, solo eran como compañeros de trabajo, porque ella también era un varón, pero se apreciaban mucho, como hermanos. Compañeros de trabajo. Sí, y tenían una unificación, o sea, un ideal que los dos tenían como un mismo pensamiento y se sentían muy bien al estar trabajando juntos. Bien. Una de las tantas y tantas líneas, Raquel. Observa desde sus inicios cuántas líneas de vida los tienen tanto el reptil como este demonio dragón, el paciente Agustín. ¿Cuántas líneas de vida los tienen atrapados? A Agustín le tiene 39 líneas de vida. 39 líneas. Sí, ¿Cuántas abducciones le provocan? Los llevan, los traen, los vuelven a implantar. ¿Cuántas le han provocado? y el brazo izquierdo sale como un dolor de él. Cuando le paraliza el brazo izquierdo le sale el dolor como del corazón y del pecho, que sería del timo donde se encuentra ese reloj. Y él lo paraliza el brazo izquierdo. Uh-huh. Las parálisis de sueño y de vida que ha tenido en esta línea de tiempo son 327. Parálisis. Sí, 327. sí, Abducciones, ¿cuánto le han hecho? ¿Cuánto le provocan? tiene 16 abducciones. 16. Sí, Vea el número 16. ¿Cómo ha sucedido esa abducción? ¿Cómo lo hacen estas entidades para que Agustín pueda escuchar cómo realmente manipulan estas entidades al ser humano, nosotros como seres humanos? ¿Cómo hacen, Raquel? ¿Cómo ha sucedido? sí, estamos en ese momento donde él está acostado, está durmiendo. Uh-huh.
Y fue ayer. Ayer, muy bien. ¿Cómo sucedió? Es donde él tiene sus primeros, se acuesta, duerme y sale su parte etérea. Raquel, recuerdo lo que nos comentó hace unos minutos atrás, que tenía curiosidad de ver qué hay detrás de esto. O sea, que mira la información que Sí, trae, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando sale su parte etérea? sí, observo porque eh, es como un investigador su estado de emoción. Ajá. Observo cómo sale su parte etérea de su cuerpo, ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? De la parte física, ¿no? del pecho. Bien. Continúa. Quiero ver cómo sucede esa Y abducción, Raquel. sí, primero se para delante de él, de su parte física. Observa su mano, sus pies, todo observa. Lo mira. Ajá. Y después se da vuelta y mira su parte física. Le mira de pie a cabeza, le mira. ¿Le dice algo? Sí, dice, ¿cómo puedo estar ahí acostado y estoy acá parado también? ¿Cómo puedo realizar ese tipo de... ¿Será magia? Dice. Y después le observa su parte física. Ah, no, estoy dormido. Bueno, voy a recorrer, dice. Voy a observar todo. Igual que le observa a su esposa. Ajá. Va y le mira a sus pequeños. Observa toda la casa. Bien. Y después tiene como un sentimiento de ir. Y de ahí sale. Cuando él sale, ingresa a las entidades. Él no le ve a las entidades porque cuando él sale, entra por el cuerpo físico humano. Ujú. Lo paraliza y lo llevan. Abren un portal y lo llevan. No los ve las entidades. No, Le ponen holografías para que no los vean. sí, ¿Y quién lo está llevando, el reptil o el dragón? el reptil. Bien. El reptil con los ¿A grises. dónde lo llevan? ¿A una nave o directamente por un portal? ¿Qué sucede? A ver, cuéntame, Raquel. Por un portal. Ajá. Ese portal que abrieron, ingresan por ahí y van directamente a lo que es un dispositivo que tiene en la misma nave. Ya sale la nave. Están adentro de la nave. Bien. ¿Nos puede ver, Agustín? No, él está dormido. No los ve. No puede despertar porque su parte etérea no está con él. Está a otro lado. Su parte etérea lo sigue el demonio, el dragón, Bien. y su ejército de gárgola. Luego el científico le coloca en dónde, una cápsula, ¿qué hace con la parte? Le colocan más que todo en el cerebro. Todo lo que ellos tienen que hacer es manejar y controlar el cerebro de él. No pueden permitir que él tenga su cerebro libre de dispositivo, porque no solamente conectará con su humano luz directamente ya, sino también empezará a destruirá todo lo que se encuentra en su entorno, dice. ¿Tiene temor la entidad? Sí, Bien, me acerco a ese científico, Raquel, en esa nave. sí, estamos con él. Paraliza la nave en esta 16ª abducción que le están haciendo. Sí, listo. ¿Listo? Sí. Reptil, ¿me escuchas? Sí, iba a correr. Iba a correr. Sí, hizo así y de ahí se quedó. Bien. Retírale lo que trae este reptil. Son batas, son herramientas que utilizan, telequinesis y todo lo que hay en esta nave se empieza a eliminar con nuestros humanos.
Cualquier dispositivo de alarma se desconecta, Raquel, esta nave. Sí, paralizan todo lo que es la nave, sacan todos los dispositivos que se encuentran que son sensores para activar, dice la alarma. Y de una vez que se activa la alarma acá dentro de este pequeño, activará la nodriza que se encuentra más arriba. O sea que esta es una nave pequeña. ¿Cómo es la forma que tiene esta nave? Sí, parece como una media luna. Bien. Haz cambio con Pero este. más que todo como una media luna, parecen como sí, una media luna. Bien. Haz cambio con el reptil, Raquel. Ahora, Raquel. ¿Me escuchas, reptil? ¿A dónde quieres correr? A ver, cuéntame, reptil científico. Ir a mi nave, a mi planeta, salirme de tu espacio. ¿Por qué quieres correr? ¿Que me conoces a mí? Sí, te conozco. ¿Cómo me conoces a mí? ¿Cómo me conoces a mí, a Raquel? Son muy conocidos ¿A dónde me conocen? en la cuarta. La información llega por medio de los satélites, el control, la luna. Y es tu temor de querer huir, ¿no? Sí. Te voy a hacer una pregunta, científico. Sí. Los dispositivos que le colocas... Sí, hagamos un trato, yo te digo todo lo que quieres y me dejas ir. ¿Ese es el trato que quieres hacer? Sí. Traigo a la parte etérea que le has capsulado y le has dejado vendado los ojos para que no te vea a ti, ahora te puede ver. Y todo este juego que le haces de hacerle mostrar cosas holográficas y no te observa a ti ni a tu raza, ahora te puede ver. Ahora pregúntele a él, a la parte etérea, si quiere dejarte libre. No, dice que no porque me tiene miedo. Es lo que ustedes causan con estos dispositivos, la glándula del miedo, 70 implantes, ¿no? Sí. Me llama la atención, más allá de esto, que voy a eliminarle todos estos implantes y todo lo demás. Es este gemelo. ¿Qué es lo que haces con con el gemelo que has creado tú? ¿Cómo has logrado visualizar eso si no está escrito en ningún lado? Solo hay un pequeño dispositivo que conecta con la otra parte. ¿Quieres saber cómo hacemos eso? De desagradas humano. Entonces no te han comentado quién es Algazar y Amatistar, ¿no? No tienes la información, nada nos conoces tú de lo que somos capaces de No, hacer. solo dice peligro, 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 no identificarse delante de ustedes. O sea que esa es la información en la cuarta, que somos un peligro, ustedes tienen que irse, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ese evento del gemelo. 3, 2, 1. Llévame a ese evento del gemelo. ¿Qué has hecho en la otra parte de Agustín? ¿En qué línea me estás llevando? Estamos en un laboratorio. ¿En qué lugar? En la cuarta dimensión en mi planeta. Bien. ¿Cuál es el nombre de tu planeta? Letra por letra, dime el nombre de tu planeta. ¿En qué cuarta estás ubicado? IWNO. Ajá. ¿Qué más? Seca. ¿Qué más? Nada más. ¿En qué cuarta estás ubicado, reptil científico? Cuarta media alta. ¿Tu constelación? ¿Cómo se llama? Orión.
Orión. Bien, explícame en este laboratorio, ¿qué es lo que haces? No puedo hablar si me ponen boca abajo. ¿Dónde está el humano luz de Agustín? ¿Lo tienes tú? Sí, está acá. Llévame a dónde lo tienes y cómo lo tienes atrapado. Ve adelante, yo voy tras tuyo. Así todas esas trampas que tienes te va encapsulando a ti. Ah, Me va diciendo qué te va atrapando. A ver, explícame. Hasta llegar a la prisión donde está sí. el humano luz de Agustín. Grilletes, cajas, redes. Eso te van colocando, ¿no? Sí. Bien, ¿qué más? Placa. Ajá. Dispositivos eléctricos también. Sí, la red. La red, muy bien. ¿Llegamos a la prisión? Estamos acá. ¿Cómo es esa prisión? ¿Cómo lo tienes al humano luz de Agustín atrapado? ¿Cómo está el humano luz aquí? No solo él, hay millones aquí atrapados. ¿Cómo está el humano luz de Agustín atrapado? Todos se encuentran en diferentes dispositivos. Placas, más que todo placas. Ustedes al ser energía se pegan por otro tipo de energía. Ujú. ¿Qué te sucede? Que se pega en otra energía, lo sujetamos. Es como si se incrustara una materia con otro y lo sostenemos de esta manera. Bien, haz cambio con Raquel, no soportas la energía del humano luz. Ahora, haz cambio con Raquel. Raquel, ¿me escuchas? Respira profundo, Raquel. Te energizas. Cuando estás lista, me dices. Lista. Me siento lista. No soporta el reptil muy cerca al humano luz. No, es como si se estaría ahogando. Empieza a ahogarse, ¿no? Sí. Bien. Estaba explicando que el humano luz está atrapado en placas. Al ser una energía, lo atrapan de esta manera dentro de placa como está el humano luz de Agustín, ¿no? Sí, pero tiene un porqué que le ponen por la placa. Esa placa tiene como una memoria. Esa memoria le va estudiando a cada uno de ellos el por qué somos así seres de luz. Ellos le llaman infinito, o sea que no tenemos una caducación. Ellos sí, ellos tienen una caducación de vida. Uh-huh. También se mueren. Y es lo que estudian, como científicos logran estudiar a cada ser y del porcentaje de gen luz que le pone, como también de otro tipo de mezclas de genética que realizan, como hibridaciones, muchas hibridaciones que realizan. Muy bien. Es como, por ejemplo, es una piel blanca con una piel oscura. Ellos le llaman hibridación a ese, el mezclar la genética. Bien. Raquel. ¿Qué tiempo tiene y qué reacción tiene de inteligencia nuestras células, nuestras moléculas? Quiere decir que Agustín, su humano luz, está demasiado controlado por la capacidad del hermano luz, ¿no? Sí. Bien. Vamos a liberarlo, Raquel. Sí, por supuesto. ¿Cómo hace tu mano luz esta eliminación, desprogramación de esas placas, como lo tiene tanto a él o ella, si es aspecto femenina, como a los demás hermanos luz? Paraliza el planeta de este reptil. Se empieza a eliminar con los otros humanos luz que nos están acompañando, Raquel. Y me dices cómo lo liberan al humano luz. Sí, desconectan la placa
gigantesca. Al desconectar de la computadora, lo sueltan a él y él solamente revienta lo que se encuentra sosteniéndole y ahí se libera. Muy bien. Y todos se liberan de esa manera. Los repotencializamos a sus niveles máximos de su energía completa de los humanos. Luz, Raquel. Y el reptil, Raquel, que lo desintegre su propio mano luz de Agustín Meses, cómo lo hace, y que le ordene a todas las bestias del holograma que desalojen satélites. Todo, Raquel, regresa en sus naves nodrizas pequeñas, y ese demonio, Raquel, dragón, queda encapsulado en la reserva. Ya vamos con esa otra entidad. ¿Cómo lo elimina Sí, el humano lo luz? realizan a la velocidad de la luz, rescatando a todos los hermanos luz. Las hibridaciones, lo que son experimentos de laboratorio lo van rescatando a todo. Realiza con la velocidad de la luz todo. Una vez que terminan de rescatar, nos salimos del lugar. Estamos afuera. ¿Cómo lo desintegró al reptil el humano luz? Le pegó por la placa. Ah, le puso dentro de la placa también. Sí, le pegó por la placa y la misma placa hizo que le saque toda la información que él tiene desde su creación. Bien. Y conectaba con esa línea. Y se cierra esa línea porque es como un agujerito que va y es una esfera. Ajá. Esa esfera es como si se cerrara y se elimina y se viene la conexión con él directo y se termina de eliminar. ¿Hablas de la línea donde está el gemelo? No, ya lo rescataron al gemelo. Es en otro planeta. ¿Ya está con nosotros también? Sí. ¿Eliminado todo? Eliminado todo. Bien, regresamos a la reserva. Estamos en la reserva con todo lo rescatado. Bien, bienvenido a todos, hermanos Luz. Sí, todos saludan y dicen gracias, hermano. De este planeta, de este reptil, ¿se libera una parte de su familia o otra parte lo tiene el dragón? No, el dragón lo tiene. Bien. ¿Cómo se llama su mano luz de Agustín, Raquel? Pregúntale mientras los demás humanos luz se van repotencializando para poder pasar a la quinta dimensión. Me dices letra por letra de qué dimensión proviene. Le van a colocar triple burbuja a este dragón, Raquel, porque va a ser desintegrado. No soporta toda la inmensidad de la energía de los humanos luz rescatados. Sí, le han colocado lo que estás pidiendo que realice. Cuando ha llegado el humano luz de Agustín, abraza su parte etérea. Y él llorando le dice, hace tiempo que he esperado este momento, dice, y lo abraza fuerte. Muy bien. Y él le dice, y sabía que iba a llegar este momento, porque la conexión ya estaba dada, dice. Ya teníamos la conexión hace tiempo, solo que no nos permitía liberarnos al 100%, pero siempre estuve a tu lado. Siempre he sobrellevado tu angustia, tu dolor, tu desesperación, dice. Ataques. Ataques, correcto. Ataques en la parte de toda índole, familiar, laboral, etcétera, Raquel, donde han provocado estas entidades, ¿no? Sí. Bien. Su nombre es AWLY NIONZ Aliniums. Dimensión de que proviene el humano luz Alinius. De la 12. Masculino. Sí, masculino. Masculino, muy bien. Él se encuentra en la 12.
Pero el humano luz es de la fuente. De la fuente, Raquel. Sí. Bienvenido, hermano Luz, profesor. Muy bien, Raquel. Extraordinario, Raquel. Es un humano luz de la fuente como tu propio humano luz. Sí, es un anciano como nosotros le llamamos a los humanos, a las personas adultas. Raquel. Sí. Nos hemos dado cuenta de algo muy peculiar y particular, ¿no? Sí. Su forma de expresarse del paciente, familia Agustín, porque te siente así, te conoce así, siente algo que la información se está observando dentro de la hipnosis y sin darnos cuenta dije es un joven paciente, pero con una mente de anciano. Y ahí está el porqué. Sí, correcto. Su humano luz es muy, digamos, pues un profesor humano luz anciano, ¿no? Así es. Bien, Raquel, excelente. Raquel, ¿los humanos luz están listos, repotencializados? Sí, los primeros rescatados sí. Bien. ¿Cuántos son los humanos luz libres de este primer rescate? $149,000,000,000. ¿Hay desencarnados en este grupo de familiares de Agustín? Sí. Bien, se acercan a Agustín, se despiden de él. Desencarnados ancestrales, Raquel, que muchas veces ya nuestra mente no se llega a conocerlos más. Sí, algunos amigos y conocido que estaba en su entorno también y que han fallecido. Bien. La unión sin que nosotros sepamos muchas veces que personas sin saber que estamos unidos muchas veces en un lugar, en un tiempo y espacio con otro. Bien. Y que ahora son liberados, ¿listo? ¿Listo? Sí. El gemelo, Raquel, ¿qué sucede con el gemelo que también está acá? ¿El gemelo se va a integrar completamente con Agustín? Sí, se integra su parte física, etérea. Bien. Abrimos los portales para darle pase a los humanos luz que están liberados de este primer rescate y se despiden de Agustín. Sí, porque lo que se realizó fue traer su parte etérea del otro planeta. Correcto. O sea, liberarlo de la matriz donde se encontraba. Correcto. Que son como placas de lo que es sería la conciencia y luz dividida de Agustín en ese lugar. Como si se retira y se rescata eso. Como si le han hecho muchas copias, pues, ¿no? Manipulado por todos lados, encima en otras líneas ya de tiempo, ¿no? Sí, de una vez que se rescata esa energía, porque todos somos energía, se rescata esa energía, se trae y se complementa directamente con la parte física de Agustín. Bien. Pasan los humanos luz a la quinta dimensión, abren los portales, Raquel. Hasta pronto a cada uno los humanos luz. Hasta pronto, dice. Bien. Cierran el portal, los ya estamos acá. Bien, Raquel, vamos con este dragón demonio a los inicios de esos pactos, hacia atrás, con los humanos luz, y se elimina, se le exige esos pactos que ha hecho esta parte física Giovanni, y Giovanni observe lo que sucede y vas a revertir, porque él va a tener esa correcta medicación donde esta menor sale de ese estado de coma. Todo se cambia, Raquel, lo que estas entidades manipularon. Sí, vamos nuevamente en ese tiempo y espacio, que es en Italia. Bien. Y logra darle la medicina correspondiente, donde es la raíz donde
sacará ese parásito que ingresó en el estómago de la niña por medio del agua, y a darle esa infusión de eliminar ese parásito, le produce como una diarrea y expulsa Muy bien. todo el parásito. Los 3 días la niña está recuperada. Listo. Cambiado los eventos Cambiado completos. el evento. Bien, se exige en esa cueva que ves, donde no existe ese pacto, donde tiene esas láminas en las manos, planta los pies, el pecho, y viene esa entidad cerrándose estas 39 líneas de tiempo, líneas de vida de Agustín hasta la reserva. Sí, ha sacado todo ese... Cuando estamos en la reserva me dices. Listo, estamos acá. Dragón, ¿me escuchas? Dragón demonio. Híbrido, porque tus cabezas no son de las tuyas, ¿cierto, dragón? Dice, no me queda de otra que escucharte. No quiero escucharte, pero no tengo de otra. No tienes de otra. Bien, Raquel. El humano luz, Aliniums, ¿me escuchas, hermano? Bienvenido. Sí, te escucha, dice. Pues vas con toda tu gran energía a desintegrarlo, este demonio dragón, y les extraes toda la información porque vamos a ir a su planeta también. Exígele, hermano Luz, que entregue toda la información de lo que manipulan en la humanidad. Le dice, le cede el paso a Acción de Alfa. Le dice, es tuyo, le dice. Haz cambio con Acción de Alfa, Raquel. Vamos a hablar con él para que nos dé la información, cómo lo elimina, y Agustín también ya lo llamó. Sí. Y tenga esa energía de el humano loción de alfa. Raquel, hacemos cambio con Acción de Alfa. 3, 2, 1. Hola, hermano Acción de Alfa. Hermano Algazar. Qué alegría de sentirte siempre con nosotros, hermano Acción de Alfa. Sí, hermano, siempre que me llames estaré contigo, mi hermano. Hay una gran alegría de Agustín, que ya te ha llamado en el mundo onírico, aunque él en su despertar de conciencia diga, pero ¿cómo lo he llamado? ¿Por qué? Le puedes decir a Agustín, que nos escucha. Porque todos tenemos la conexión con la materia, la fuerza de energía de luz. Cada materia de fuerza de luz y amor que es cada ser humano tiene su verdadera fuerza, que es su humano luz. Su humano luz es su esencia y su fuerza de amor. Y todos tenemos una conexión, aunque él no sea mi humano. Yo tengo la conexión con él y él conmigo, igual contigo, hermano. Así es. Nuestra frecuencia es nuestra unión. Nuestra frecuencias de ustedes, la voz y la unión de la voz, el corazón, la mente, es lo que indica la fuerza del humano luz. Y él, al tener conexión con su humano luz, conecta con todos, contigo, conmigo y con todos nuestros hermanos luz que se encuentran en nuestro entorno. Todo ser humano que me llame, yo estaré aquí. Estaré aquí para ayudarlos y defenderlos, porque
Ese es el amor de todo humano, luz. La fuerza del amor, la unificación. Muy bien, hermano. Agustín, ¿quieres preguntarle algo a Sion de Alfa? Abre tu micrófono, ¿quieres preguntarle algo de tu mundo onírico, de tu sueño? ¿Cómo lo has llamado? Mis saludos para ti, gran hermano, guerrero maestro. No hay problema. Te sé que estás emocionado, pero eso es lo que hace la entidad, Agustín. Buscar esos bloqueos, buscar Sí. estos implantes que no han podido contigo, ni mucho menos de aquí en adelante hacia tu familia. Esto es lo que hacen y esto es lo que lo humano los hace, esta verdadera conexión. Y se dirige a ti como un maestro, porque eso es lo que es tu propia esencia tuya, mucha información con tu mano luz directamente, un profesor como el de Raquel, Excelión, que son humanos Sí, luz, correcto. pues profesores denominados así por los humanos luz. Bien. Así es, hermano. Bien, Correcto. vamos a eliminarlo a este dragón demonio que ha venido manipulándote durante muchas líneas atrás, no solo a ti, a tu grupo familiar, todo tu grupo familiar, donde vamos a escuchar la acción de Alfa, cómo lo desintegra. Adelante, hermano Luz. Sí, lo que se realiza con cada entidad y línea de tiempo y espacio, desde su generación y creación, que son realizados en laboratorio. Cada entidad es creado en laboratorio y experimentaciones que van realizando y mejorando para ello, para la negatividad que logran obtener, como por ejemplo el fusionarse un demonio con un dragón. La fusión que realiza es la negatividad y la inteligencia del otro, a tener más fuerza hacia los seres humanos o a cualquier ser vivo que tenga fuerza de luz. Y lo que se realiza es ir hasta su creación y después su fusión. Se va borrando esa línea de tiempo hasta llegar a este momento donde se le saca toda la información que tiene y la conexión como ha tenido con el hermano. Muy bien. Se termina de eliminar y se le sella sus puntos más débiles. Omóplato, planta de los pies, ombligo, copsi, coronilla. Se le envuelve con la luz y se le atraviesa con un rayo de luz en forma de lanza y revienta dentro de la esfera. Ya no existe. ¿Listo, hermano? Gracias, ¿Listo? hermano. Gracias al profesor que te da el pase para esta extraordinaria desintegración de su línea de tiempo. Ahora gracias a él. Vamos a ir a su planeta, vamos a eliminar estos implantes. Hacemos cambio con Raquel, emanación de Alfa. Gracias por estar siempre con nosotros. Siempre, hermano. Hacemos cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí. Con tal felicidad, Sion de Alfa y el pase que le da el humano luz de Agustín, ha sido destruido y eliminado esta entidad de todas sus creaciones, Raquel. Así es. Raquel. Sí. Vamos a pedirle a su mano luz de Agustín que empiece a eliminar esos implantes 70 que tiene y va Agustín a llamar a su grupo familiar, a su esposa y a sus 2 niños. Sí, acá se encuentran, están todos. ¿Cómo se siente la familia de Agustín al observarle a Agustín?
Entonces solo observan por todos lados y ellos sienten que están soñando. Ajá. Y le dice que es algo lindo lo que sueña. Bien. Raquel, Sí, en una pantalla vamos a pedir el permiso que suban a una plataforma. ¿Me puedes decir cuántos implantes? Escanéale con los humanos luz la parte física de su esposa. ¿Cuántos implantes le han colocado a ella? sí, la esposa tiene otra entidad. Adentro de ella tiene unos, son como lagartijas. Bien, que salgan y cuántos trae que le obliguen a, como comenta Agustín, una ansiedad, muchos, vamos a llamar un desorden alimenticio también, porque más allá de un pedacito de esto, pero este es un desorden alimenticio. ¿Cuántas entidades tiene la esposa? Son 3. Como lagartijas. Sí. Bien, salgan y lo elimina su mano luz y me dices cuántos implantes tiene. Mírale la tiroide. ¿Qué implante le colocan? Que le provocan estos estados a la paciente también. Sí, tiene intervenido la tiroide, Uh-huh. su cerebelo, todo lo que es su columna vertebral, copsi, Bien. su parte sexual, su matriz, Uh-huh. el ombligo. El ombligo. Sí. ¿Qué le han colocado en el ombligo? ¿Una malla o...? No, es como un embudo, pero ese embudo tiene como si fuera que se sostiene. Serían como garras que se sostiene y tiene lo que es el orificio en el ombligo. Bien. Le extraen información, todo lo que estas entidades hacen con nuestras partes físicas, ¿no? Sí, información e hibridaciones. Bien. ¿Cuántos implantes tiene Raquel? $67. El pequeño, ¿cuántos le han colocado? Primero el pequeño, después la pequeña. Sí, tiene 18. ¿La pequeña? 13. 13. Bien. El humano luz de Agustín, el hermano Alinius, empieza a eliminar esos implantes. ¿Cómo lo hace Raquel su mano luz? Van a hacer cambios biomoleculares a las partes físicas etéreas y vas observando cómo va realizando eliminación de estos implantes en gramas, cortes, cierres de línea ancestral. Se eliminan todas esas líneas que no sirven, Raquel. Si le colocas sobre una plataforma, esa plataforma es como si le hicieran unos rayos X de todo el informe que saca, en qué parte, en qué punto de la parte física está más comprometida, y es el cerebro, es el hipotálamo. ¿Hablamos de Agustín? Sí. El hipotálamo. Muy bien. Y a cada uno sus humanos luz le empieza a realizar lo que es el cambio. Solamente a la esposa es lo que no, él le realiza otro humano luz. El sacarle diferentes dispositivos de su cuerpo, garganta, Glándulas de la ira, de cerebelo. todos, activados también con implantes, gramas. Sí. Bien. Los ojos, la vista. Y lo que es su célula madre. Muy bien. Rodilla. Y sus tobillos. Es como si tuvieran unos esposas de grilletes. Grilletes. Sí. Bien. Listo. ¿Listos?
Todo afuera. ¿Eliminados? ¿Listos? Sí, listo. Bien. Vamos a su vivienda, Raquel. Vamos con los humanos luz. Estamos acá con ello. ¿Qué hay en la vivienda, Raquel? Tanto la vivienda de Agustín como la vivienda también de sus abuelos que han sentido movimientos y energías pues de estos demonios, ¿no? Porque no son otros quienes hacen estos. ¿Cuántos portales hay en su vivienda de Agustín? Es como representa como una cueva. Como viste donde estaba Giovanni escondido. Sí, representa como una cueva su casa y los dispositivos son como esas, son las antenas parabólicas, pero son pequeñitos. Monitoreándoles en todo momento. Sí. Portales abiertos, ¿cuántos hay? Entidades, ¿cuántos hay en su vivienda? Son 5 entidades y 2 portales. Uno en la habitación y otro en la sala comedor sería. El pequeño, ¿a cuál de esas 5 le ha observado? ¿O el mismo demonio dragón es el que la ha podido observar? Y lloraba el pequeño. Sí, a cualquiera lo veía y lo puede ver a cualquiera de ellos. Bien. Bien, que lo desintegre su mano luz. Sion de alfa que nos acompaña van a sellar y desintegrar esos 2 portales. Y se empieza, Raquel, a eliminar energías que no tiene que estar en su vivienda. Tienen sus proyectos, tienen sus vidas cada uno personales, como grupo familiar. Se empieza a abrir todas esas puertas y caminos, lo que estas entidades ponen, estas energías que nos sirven. Van a colocar las cúpulas de luz en toda la vivienda, subsuelo. Vamos a la vivienda de sus abuelos también, a eliminar lo que hay ahí. Sí, se va limpiando todo su entorno, su Bien. casa, Tómale de la mano a Agustín, Raquel. Sí. Y vamos junto a su sector laboral. Paraliza todo en este campo laboral de él y nos va llevando a cada uno de sus grupos de compañeros, colegas y se desintegran portales, entidades y empieza Raquel a dejar la armonización energética de los humanos luz en todo su sector laboral. Sus compañeros de trabajo directo, sus jefes, que los llame Agustín y empieza a eliminar esas entidades. Cambio de programaciones, Raquel, de todo este sector laboral. Conexión con su energía, sus humanos luz. Así es. Bueno, le va eliminando a todo. Todo lo que se encuentra en su entorno va limpiando todo. Todo. cuando está listo me dices. Sí, listo. ¿Listo? Sí. Bien, ¿todo listo, Raquel? Todo listo, Bien. limpio. Vamos al planeta de ese dragón. Ya tiene la información Sion de Alfa, es su propio mano luz. Sí. Paralízalo al planeta. Me dices cómo se llama, letra por letra, ese planeta de este demonio dragón. Cuarta alta, ¿qué constelación está? ¿O es que está escondido en el inframundo por haberse fusionado con un demonio? Está en la cuarta alta. Cuarta alta. ¿Cómo se llama su planeta? Y vamos a eliminarlo también. Noruxu. Noruxu. Sí. Alfa Dracones, Raquel. Sí. Bien.
paralizan el planeta, lo que han quedado, Raquel, desalojen el holograma, naves, portales, nodrizas. Sí, los humanos luz realizan a la velocidad de la luz el rescate de todo ello, como también hacen una bilocación y van al planeta del dragón. Bien. Hay un dragón más alto. Hay otro dragón. Un dragón blanco que tiene el humano luz de la esposa. Un dragón blanco. Hacen la bilocación y se dirigen a ese planeta, donde cada humano luz van haciendo a la velocidad de la luz. Llegamos al punto donde se encuentra el dragón blanco, es como una serpiente larga gigantesca. Bien. Liso. Liso. Muy bien, Raquel. Se rescata, se desintegra completamente todos estos planetas, liberándonos hermanos luz, reino animal, vegetal, mineral. Están los humanos luz, Raquel actuando, quinta y 3D, que ya han sido también convocados. Y se rescata a los demás hermanos luz de su grupo familiar, que aquí se libera el humano luz de su esposa, sus pequeños. Sí, de ambos, de sus familiares, Correcto. de él mismo que tienen partículas estos dragones. Muy bien. Listo, están rescatados en ambos, lo envuelve con una triple esfera de luz cada planeta, los humanos luz, y lo atraviesan como rayos a cada uno de ellos y revienta dentro de la esfera. Abrimos el portal, nos dirigimos a la reserva, estamos acá. ¿Cuántos planetas? Estamos en la reserva. ¿Cuántos planetas fueron, Raquel? ¿3? ¿4? ¿Por todos los planetas eliminados? 3 planetas. 3 planetas. El segundo rescate, ¿cuántos están libres en la reserva? Por pasar a la quinta también, Raquel. Sí, son 375.000 millones de humanos luz como parte física. Parte física, bien. Los van a repotencializar a todos. Les van a entregar las instrucciones, tu propio humano luz, Raquel. ¿Listos para pasar a la quinta dimensión? Sí. Adelante. Cada uno pasa como si fuera la misma puerta al limpiarle la parte etérea se unifica ya a su parte de luz. Se unifican ellos como agarrándose todo uno solo y revienta todo lo que cada uno tiene, la negatividad por la parte física etérea. Muy bien. De una vez que termina se unifica con su parte de luz y dice que están listos. Adelante, hermanos. Abren los portales a la quinta dimensión. Nos despedimos de todos. Sí, ingresan como rayos de luz. Hasta pronto, hermanos. Nos saludan y cierran el portal. Los sellos, estamos acá. Bien. Nos vamos despidiendo de los humanos que nos asisten continuamente, 3D, quinta dimensión, y por supuesto de los profesores. Sí, hasta pronto. Todos los familiares, abuelos, ancestrales, abuelo que esté vivo todavía de Agustín, sus humanos luz se dirigen a la quinta dimensión por la misma toxicidad que tienen ellos como religión. Muy bien. Y quien se queda con ellos son sus humanos luz, el humano luz de él, su esposa y sus hijos. Bien, ¿listos? Listo. ¿Me puede decir el nombre del humano luz de su esposa? ¿Cómo se llama? Ealin. ¿Cómo es? Ealin. ¿Así como suena? Sí. Ealin. Sí. EHILLIN. Ajá. Dimensión de la Ealin. 18. ¿Qué aspecto tiene el humano luz? Femenina. Femenina. ¿El humano luz del pequeño? Maeral. ¿Me dice letra por letra? ¿O así como suena? Maeral. Sí. MHA. R. Sí. A. LD. Sí. ¿Se pronuncia? Maeral. Maeral. Sí. ¿Dimensión?
32. ¿Qué aspecto tiene el humano luz? Masculino. Masculino. ¿Y el humano luz del pequeño? Dice Stallion. Stallion. Dice letra por letra, Raquel. EWS. TA. Sí. LUIN. Dimensión. Dice de la 6ª dimensión y la 19. Está en la 6ª, pero también en la 19, ¿no? Sí. Masculino, femenina. Masculino. Masculino. Bien, bienvenido hermanos también ustedes. Nuestro abrazo de luz para ustedes. Raquel, vamos a convocarle al médico Saturno para que ingrese su grupo familiar de Agustín. Sí, listo. Estamos con Saturno. Saturno, mi salud. Adelante, Raquel. Observa minuciosamente Agustín, el cerebro, su esposa, los pequeños. Sí, en realidad no tiene nada. Le escanea lo que es el hermano Saturno a cada uno de ellos, los pequeños, igual a la esposa. Tiene parásito. Ese parásito produce infección urinaria. ¿Y le produce ansiedad? También. Muy bien. Esos parásitos lo que realizan es desestabilizar su sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico tiene una conexión con lo que es la tiroide. Bien. Muy bien, Raquel. Y Agustín, su cerebro, con urgencia él tiene que... Ya le vas a indicar lo que Sí, vas a... es donde le repotencializa el hermano Saturno y a los pequeños también, observándole sus megacisternas a ambos. ¿Está correcto? Sí, los dos están correctos, pero a nivel exacto es la pequeña. Ella tiene un nivel exacto. ¿Cuánto es? ¿8, 3? Sí, ella tiene la inteligencia de un científico. Bien. ¿Cuánto es? ¿8, 3? Sí, 8.3, 8.3. ¿El pequeño? 8.5. 8,5. Bien, Raquel. Sí. Listo. Listo. Nos despedimos del médico Saturno. Gracias, Saturno. Cierran sus portales. Listo. Ahora, Raquel, con toda la gran alegría, se empiezan a integrar los humanos luz en su parte etérea física, recuperado sus partículas, recuperado hasta gemelos, copias que han hecho en sus partes físicas. ¿Por dónde ingresa el humano luz de Agustín? Ingresa por su corazón. Muy bien. ¿De la esposa? Por el ombligo. Por el mismo dispositivo que tenían. Y es como para terminar de sanarle cuando ingresa por el ombligo. Bien. Y se ubica en su corazón y se abren completamente los pequeños en sus corazones. Muy bien, Raquel. Nos vamos a despedir de los humanos luz de la reserva, Raquel. Regresamos a su vivienda de Agustín para hacer cambio con su mano luz. Agustín pueda conocer su tremenda energía que siempre tenemos su conexión con su mano luz. ¿Listo? Sí. Hacemos cambio, Raquel, con el hermano luz Aliniums 3, 2, 1. Profesor, bienvenido. Hermano Ergazaro.
Profesor, bienvenido. Mis Libre. saludos, hermano, para ti. Eres un profesor como Amatistar, con gran sabiduría, como un gran humano luz, que nos va llevando a todos nosotros a las enseñanzas. Pues si tú lo quieres ver de esa manera, pues será así, mi gran hermano guerrero. Bienvenido, hermano luz. Gracias por tu gran labor. Y estamos juntos, mi gran hermano. Te voy a dar pase con tu parte física, Agustín. Despierto tan joven, donde ahora va a llevar un lineamiento contigo. Mi pequeña parte física es pequeña. Para nosotros es lo más joven que puede haber, comprendiendo que ya tiene el gran despertar, que ha logrado a muy temprana edad lograr la verdadera conexión y fuerza de luz. Mis saludos para ti, mi gran ser humano. Adelante, Agustín, puedes abrir tu micrófono, por favor, puedes hablar con tu mano luz. Alina, Sí, estoy contigo. esto es algo que venía, desde que descubrí todo esto, es algo que deseé, obviamente busqué de a poco la información y hasta que, bueno, gracias a toda esa coincidencia pude encontrar a estos dos guerreros. Gracias, sí, gracias a ti por comprender lo que realmente son cada uno de cada ser humano es fuerza de luz y amor. Y la limpieza desde que se ha hecho en el holograma Tierra en especial, todo el sector que vive en ustedes es limpiado y repotencializado, conectado con la octava dimensión, con la antena que se encuentra en este lugar. Se encuentra la conexión. Es por eso el gran despertar de muchos al entendimiento de lo que realmente son cada uno. Es por eso tu gran despertar, porque se ha limpiado permanentemente desde que han adquirido sus humanos luz, nuestros hermanos que se encuentran con nosotros. Gracias, hermano. Gran guerrero de luz. Muchas gracias. Yo Gracias. realmente me siento tan emocionado que no sé cómo expresarlo, no sé qué preguntar. Sí me gustaría saber si alguna vez podríamos tener... Sí. Te voy a ayudar para que puedas ir. No termina aquí, Agustín, nos falta hacer otras 2 revisiones más para ti, así que ya vas a poder seguir hablando más con tu mano luz. Voy a ayudarte para que puedas conocer tu potencial mismo y ver cómo puedes conectarte más con tu mano luz, que ya te va a enseñar también Raquel como yo. Hermano, ¿cuánto es tu gen luz? Así, estando en la prisión donde me tenían capturado estas entidades y la conexión que he tenido con mi parte física. El gen luz de mi parte física es un 4.7. 4.7. ¿Su desarrollo cerebral? Sí, desarrollo cerebral 8.5. La neutralidad 3.3. 3.3. Por consiguiente, hermano luz, al ser humano luz ya de la fuente estás en todas las dimensiones. 3D hasta la fuente. Sí, hermano, correcto. Mucho por saber y por entender lo que son ustedes. Solo les pido que no se apresuren en comprender lo que es más allá de lo que ustedes tienen que aprender día tras día. La sabiduría es algo muy agradable y crecimiento para uno mismo en corazón y mente.
Correcto, hermano Luz. ¿Te puedes describir para que pueda saber cómo es tu parte física, Sí, Agustín? por supuesto. Adelante, hermano. Mido 3,30 metros. Bien. Sería mi color de estructura física es blanco. Mi vestimenta, Susana, hermano. sí, sí, hermano, correcto. El lenguaje de nuestro humano Luz, ¿no? Lenguaje del humano luz. Correcto. Sanax. Es entre un color blanco, verde y rosa. Muy bien. Muy bien, hermano Luz. Y como ustedes llaman en este lugar, soy un anciano. ¿Cómo se siente Amatista? Se siente feliz, más que todo la persona donde me encuentro hablando, ese que me abraza y me dice bienvenido y se siente muy feliz, mucho más de lo que me imaginaba el recibimiento que he tenido. Agradezco por el gran amor que tienen hacia nosotros. Gracias, hermano. Y nosotros hacia ustedes, Eh, pues le amamos con toda nuestra fuerza de luz. en la parte física que estás hablando, Raquel, Sí, a Amatista le dice de tanto cariño, de tanto amor, mi abuelo. sí, es una energía y frecuencia que ella ocasiona hacia él y él hacia ella con ese gran amor que tiene. Es por eso que ustedes tienen que buscar la manera de dirigirse hacia sus humanos luz. ¿Qué es lo que más aman en esta vida? Si es un pequeño, pues dile mi pequeño a tu humano luz. Si es una flor, pues dile mi flor, lo que más te agrada. De esa manera se dirigirán a su humano luz con toda la fuerza de su frecuencia. Si pudieras observar de la manera que yo observo, la conexión que tienen ambos es uno solo. Y lo que yo tendré con mi humano es lo mismo, porque me está esperando y está ansioso porque ya esté al 100% con él. Y así Y será. ya me encuentro con él. Solo que él piensa que al estar hablando yo acá, no me encuentro con él. Y es todo lo contrario. Ya estoy con él. Ya estoy en mi lugar, en mi sector, en mi corazón. Muy bien, hermano. Agustín, ¿algo más para hacer cambio con Raquel? ¿O sería todo, Agustín, por ahora? Sí, eso sería por ahora. Sí, Muchas gracias. Gracias por rescatarme, mi gran ser humano. Estoy contigo para todo lo que tú necesites, que es el trabajar con el corazón y la mente, siempre. Muy bien, hermano. Gracias. Agradezco toda la alegría y la información que nos das a Gracias todos a nosotros ti, como seres hermano. humanos. Hacemos cambio con Raquel a la cuenta de 3. Hasta pronto, hermano. 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, Nuevamente una sesión sin palabras, un humano luz, así profesor. es igual que mi humano luz, solo con la vestimenta diferente. Pero es igual. La vestimenta de mi humano luz es un color rosa. Es un rosa con blanco.
Y el de Agustín tiene 3 colores. Muy bien, Raquel. Pero sí, son mis abuelos. Bien, Mis Raquel. abuelos. ¿Se integra su mano luz? Sí, ya está con él. Bien, nos despedimos de Agustín, de su hermosa familia, le damos la Sí, energía y sus fuerza. pequeños, su esposa, ya están todos sus humanos luz con ellos, todo limpia la casa. He repotencializado la cúpula en su vivienda, en su sector, en su lugar. Bien, regresamos, Listo. Raquel. Listo. Regresamos, Raquel, se integra nuestros humanos luz, Algazar, Amatistar. Te hago un conteo de 5, 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, mueve tus brazos, siente más tus piernas. Respiras profundo y exhalas. Vas regresando, Raquel. 2, 1, abre tus ojos. Seguimos grabando, Raquel. Agustín, gracias por esta extraordinaria sesión. Como siempre, mi nombre es Willy, Raquel. Sí. Somos terapeutas en Hipnosis Clínica Regresiva.